Primero quiero agradecer a todos los colegas que ayudaron en este trabajo, pero al principio a Hongji Wong, que hizo un postdoc en mi laboratorio durante 4 o 5 años y ahora está trabajando en IBM Research en Almaden, en San José, California. Y muchos estudiantes y postdocs y científicos. Voy a repasar los conceptos básicos de este tema. Luego voy a repasar los métodos más comunes de fusión de etiquetas, que es la parte, digamos, más interesante de este método. Y luego voy a presentar las 2 técnicas que Hongji y yo desarrollamos en los últimos 3 o 4 años, que se llama Joint Label Fusion y Corrective Learning, conocimiento correctivo, vamos a decir Corrective Learning. Entonces luego voy a cambiar un poquito de hablar del tema de correspondencia. Y eso viene del deseo de hacer análisis más complejo con las segmentaciones que salimos de las imágenes. Las segmentaciones que sacamos con Multi-Atlas Segmentation nos dan volúmenes de las estructuras que sirven para mucho, pero muchas veces queremos medir grosor, hacer análisis de formas, y para eso necesitamos más que solo los contornos. Necesitamos como una correspondencia densa entre los puntos de los contornos. Y voy a hablar de dos métodos de hacer correspondencias ya teniendo los resultados de segmentación. Y la última parte es un trabajo más reciente para hacer segmentación multi-atlas en una manera más rápida. Y también mañana vamos a escuchar una práctica de José sobre este tema mucho más desarrollado. Entonces, solo un par de cositas sobre eso. Bueno, para empezar, ¿qué es segmentación de imágenes médicos? Bueno, todos imagino que tenemos una idea de segmentación, pero quiero decir que hay objetivos varias en el campo de segmentación. Algunas veces lo que queremos hacer es extraer un contorno de una estructura anatómica. En este ejemplo, el hipocampo, que es la estructura de que vamos a escuchar mucho en esta práctica, porque es mi estructura favorita, más o menos, en el cuerpo humano. Otro tipo de segmentación es descubrir distintos tipos de tejido en una imagen. Por ejemplo, en una imagen de cerebro, queremos distinguir sobre materia negra, materia gris, materia blanca y lo demás. Otro tipo de segmentación es descubrir estructuras patológicas, que es un poco diferente porque con el hipocampo siempre más o menos sabemos dónde está el hipocampo. Con otras estructuras es mucho más difícil, pero con estructuras patológicas no sabemos dónde están muchas veces. Entonces, ¿para qué sirve segmentación? También es eso nosotros sabemos, ¿no? Pero empezamos con las imágenes médicos y usando segmentación producimos unas medidas cuantitativas, cuales ya podemos usar para un análisis estadístico, como usando métodos de Machine Learning. Claro, ahora mismo la presentación de Graham nos enseña que no necesitamos este paso, que podemos ir directamente de las imágenes a inferencia usando métodos como Deep Learning. Voy a empezar con una como flowchart para elegir métodos de segmentación. Y es decir, que son miles y miles de artículos en el tema de segmentación. En los campos médicos, en los campos de visión, de computer vision.
cientos de herramientas también. Y como sabemos cómo elegir una, y es un poco simplificado, pero la primera cosa que podemos buscar es si tenemos un problema específico como segmentación de próstata o algo así, a ver si alguien ya ha publicado un método precisamente para este problema. Pues muy bien, entonces seguimos con esto, no hay que hacer otra cosa. Si no hay un método dedicado para el problema con el cual estamos trabajando, preguntamos si existe un contraste fuerte sobre los niveles de intensidad de la estructura que queremos segmentar y las otras estructuras. Si hay, los tipos de métodos que podemos utilizar son voxel-based segmentation o active contour segmentation. Y esos dos tipos de métodos son la primera más para extraer tejidos y la otra más para extraer estructuras específicas. Y esto aquí es un video de la herramienta de ITK-Snap de que vamos a hablar mañana, que utiliza métodos de active contour para hacer segmentación semiautomática. Si no tenemos un contraste fuerte sobre las estructuras, preguntamos si la imagen tiene una estructura global consistente. Por ejemplo, en este problema, el hipocampo siempre está en una parte del cerebro que sabemos dónde está. No voy a encontrar mi hipocampo aquí, o en otra persona aquí, que no. Siempre está en el mismo sitio. Y en el cerebro es así, en otras partes del cuerpo la cosa es un poco más diferente, más difícil, pero muchas veces podemos, cuando las imágenes tienen esta estructura global consistente, podemos usar métodos basados en atlases y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, si no tenemos esta ventaja, podemos preguntar si el objeto que queremos segmentar tiene una forma consistente, una forma que podemos aprender. Y si decimos que sí, entonces podemos usar una familia grande de métodos de análisis de formas que representan la variabilidad en las formas y ayudan a segmentar estructuras cuando las imágenes tienen muy poco contraste. Y si no podemos, pues nos quedamos con pocas opciones y tenemos que usar segmentación manual. Y aquí también mañana voy a enseñar el ITK-Snap, que yo lo veo más como una herramienta de semiautomático, pero la verdad es que más de mitad de los usuarios lo usan para segmentación manual. Entonces, bueno, ese tipo de segmentación también es muy importante. Entonces, voy a empezar ahora con el tema de multi-atlas segmentation. Y al principio, imagino que todos aquí estamos... conocemos algo del tema de registro y registro deformable. ¿No? Ya hace más de 100 años que la idea de deformación para hacer matching entre las formas diferentes, distintas, estaba introducida por Darcy Thompson. Y la idea es que existen unas deformaciones del espacio, unas deformaciones que son no lineares, que pueden encontrar correspondencias entre diferentes anatomías. En este caso, las correspondencias son dentro del cráneo humano, el cráneo de un mono, pero también lo usamos para descubrir deformaciones sobre anatomías de personas distintas, de cerebros distintos en una población. Hay un montón de técnicas que permiten hacer eso.
como daemons, que ya usa un poquito menos, pero es una técnica muy fácil para hacer registro deformable, métodos de B-spline, métodos diffeomórficos. Hay muchos, pero aquí apunte 3. Y hay muchas herramientas que permiten hacer registro deformable. Entonces, en particular, la herramienta ANTS, que está producida por mi compañero Brian Avance, es aquella que vamos a usar en esta presentación. Entonces, aquí voy a demostrar un ejemplo sencillo de registro deformable. Eso es usando el método de daemons. Eso es algo de MATLAB que yo uso con mis estudiantes en un demo que hacemos en la clase. Es como 10 líneas de código de MATLAB más o menos para producir este tipo de registro. Pero lo que vemos es que tenemos una imagen que se llama Target Image, una imagen Atlas, y la imagen Atlas está deformándose para parecer máximo a la imagen Target. Y lo que pasa es que todo el espacio en que vive esta imagen está deformándose. Entonces, ahora, si ponemos una segmentación, un contorno entre la imagen de Atlas, podemos seguir haciendo este registro. Y llevar con nosotros el contorno. Entonces, estamos haciendo el registro, el espacio se está deformando, y el contorno que dibujamos aquí en el imagen Atlas se está deformando, y aquí lo vemos en el espacio de la imagen Target. Eso nos da, obviamente, una segmentación, en este caso de los ventrículos, del espacio ventricular, en la imagen Target. Muy bien, acabamos. Ya no hay más que hacer. We're done. Bueno, no es tan fácil. La realidad es que es muy fácil segmentar los ventrículos. Para muchas estructuras, este tipo de segmentación no sirve muy bien. Vamos a observar, por ejemplo, unas estructuras aquí en el córtex, en la corteja, ¿no? ¿Cómo se dice? Córtex. Y vemos que, bueno, está haciendo algo más o menos, pero no está. Si tenemos un contorno aquí del neocórtex, no vamos a pegarlo exactamente en el córtex en esta imagen. Hay muchos errores en el registro. Entonces, la técnica de Atlas-Based Segmentation es lo que enseñé antes. Existía ya, no sé, 30 años por lo menos. Pero no lo usábamos mucho porque no funcionaba muy bien. Lo que pasó en los últimos 10 años, más o menos, es que empezamos a tener computadoras más rápidas. Podemos hacer no solo un registro, pero 20 registros, 80 registraciones. Y ya, si tenemos como 20 o 40 imágenes, y cada una de estas imágenes tiene una etiqueta, una segmentación, y registramos todos 20 o 40 imágenes con la imagen de target, ya tenemos no solo un contorno, pero 20 o 40 contornos. Y si hay errores, muchos de esos errores van a ser independientes dentro de estas segmentaciones candidatos. Y si encontramos una manera inteligente de combinar todas estas segmentaciones candidatos, podemos producir una segmentación más fuerte, más buena de consensos. Esto muy parecido en Machine Learning, la idea de Ensemble Classifiers, y la verdad mucho que voy a enseñar luego tiene un paralelo muy directo con Ensemble Classifiers. Bueno, existen algunas estrategias para hacer esta fusión de etiquetas. Entonces,
Lo que vamos a practicar ahora es varios métodos de combinar segmentaciones débiles para producir una segmentación fuerte. El método más sencillo es votación simple. Entonces, si estamos mirando a un voxel y tenemos 20 atlases y de estos 20 atlases, 15 dicen que este voxel es hipocampo y 5 dicen que no es hipocampo, pues votamos por hipocampo. Muy fácil, ¿verdad? Y lo podemos escribir como en fórmula, pero no hace ninguna falta. Otra técnica que es muy popular se llama staple. Y staple stands for Simultaneous Truth and Performance Level Estimation. Es un algoritmo muy bonito producido por Simon Warfield. Y la idea de ese algoritmo viene no de segmentación automática, pero de segmentación manual. Y viene de este problema. Imagina que tenemos 3 o 4 personas que están haciendo una segmentación manual de una estructura y algunos de ellos son muy expertos y otros son estudiantes aprendiendo la técnica. ¿Cómo podemos combinar las segmentaciones que producen ellos? Claro que los expertos deben tener más peso en el producto final que los estudiantes que están aprendiendo. Entonces, formulamos un problema así, que tenemos 2 tipos de variables que no sabemos. Un tipo de variable es la segmentación verdadera, lo escribimos T. Y otro tipo de variable que no sabemos es sensitivity and specificity, lo siento, de los expertos, de los segmentadores. Entonces, si sabemos P and Q, sensitivity and specificity, si tenemos esa información, sabemos cuál es el experto y cuál no es un experto, ¿no? El experto tiene valor grande de specificity y sensitivity, y entonces ya podemos usar una forma de estimar la segmentación verdadera sabiendo el performance de todos los expertos. De otra manera, si sabemos la verdadera segmentación, podemos estimar la specificity y sensitivity de los expertos, porque comparamos sus segmentaciones con la segmentación verdadera y podemos estimar sus errores, ¿no? Entonces, es un típico problema para que sirven métodos de expectation maximization. Cuando tienes 2 tipos de variables, cuando sabemos una, podemos simplemente saber la otra. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Aplicar un método EM a este problema y, en fin, sale una estimación de la segmentación verdadera, también con estimación de performance de los expertos. Eso se intentaron introducir en el método de segmentación automático, porque, claro, si tenemos muchos atlases que estamos usando para segmentar una imagen target, podemos tratarlos como expertos con diferentes niveles de performance. Pero la verdad que en el método este, sin alguna modificación, funciona un poquito mejor que la votación por la mayoría, pero no hace no mejora la cosa tanto. Entonces, lo que sí mejora la calidad de segmentación es votar con pesos diferentes cuando los pesos están estimados de la diferencia entre los atlases y la imagen target.
Otra vez, no sabemos la verdad, no sabemos cuáles atlases son más anatómicamente parecidos a la imagen que estamos segmentando, pero lo podemos estimar usando diferencia en las intensidades o el tamaño de deformación que necesitamos para hacer una imagen parecer a la otra imagen. Entonces, si tenemos esta información, ya podemos estimar las etiquetas de la imagen target, no solo por votación de mayoría, pero por votación cuando los atlases más parecidos tienen un voto más grande. Un ejemplo muy sencillo de esto es votación de K mejores atlases. Entonces, si podemos estimar entre todos los atlases cuáles son tres más parecidos a la imagen, pues entonces votamos entre estos tres y eso funciona algunas veces mejor que votar entre todos 20 atlases, ¿no? Eliminamos los atlases menos parecidos. También es una idea muy simple. Lo que pasa con la votación de un pequeño número de atlases más parecidos es que no siempre tenemos esta situación cuando hay unos atlases más parecidos y otros más lejanos. Muchas veces tenemos una distribución casi uniforme de los atlases y en este caso los errores, el mínimo error viene de hacer votación entre todos los atlases. Entonces, hace unos años, ya 5 años, ya no es tan reciente, en un artículo de Arte Echevarría dio esta idea de, bueno, para saber cuáles atlases son más cercanos a la imagen target, ese concepto de cuál atlas es más cercano varía en diferentes posiciones en la imagen. En este punto de la imagen, este atlas es más cercano y en este punto de la imagen, este atlas es más cercano. Entonces, deberemos, este concepto de peso relacionado a cercanía tiene que ser algo que varía en el espacio de la imagen. Bueno, entonces, esta es un esquema de Label Fusion with Spatially Varying Similarity Weighted Voting. Este esquema es usado en parte de artículos de Arte Echevarría, Sabuncu, unos métodos bastante parecidos que usan esta idea de votación con pesos variables locales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una mapa de pesos. En cada voxel tenemos un peso para cada atlas. Y el peso calculamos como una función de una forma así, de la suma sobre todos los voxeles en un vecindario de este voxel. Y aquí tomamos la diferencia entre la imagen target y los voxeles en el atlas. Entonces, si el atlas parece alrededor del voxel X, parece a la imagen atlas, a la imagen target, si son parecidos, entonces esta suma va a ser más pequeña, entonces el peso va a ser más grande. Y luego normalizamos los pesos para que todos tienen una suma de 1. Esta es la idea más o menos de votación variable. Para ya. Entonces, esto es como dibujito de este tipo de votación. Es una idea súper simple, pero funciona bastante bien. Aquí tenemos una imagen de hipocampo. Yo voy a hablar un poco más de estas imágenes luego. Una imagen de hipocampo y aquí tenemos un par de atlases. Ya están los atlases registrados a la imagen target y ya tenemos aquí un par de segmentaciones. Esos
producidos manualmente en el espacio de los atlases, como los contornos que teníamos antes que se movieron. Aquí tenemos un mapa de similitud entre la imagen target y los atlases. Y vemos que el atlas A está más parecido a la imagen target que el otro atlas B. Y ahora convertimos esta similitud en un mapa de votos. Y ya votamos, ¿no? En este punto, por ejemplo, el atlas A recibe mucho peso, el atlas B recibe poco peso, y en fin, la segmentación consensus va a parecer un poquito más a la segmentación del atlas A. Es una idea muy sencilla, pero funciona bastante bien. Con esto, muchos laboratorios estaban métodos de este tipo y van mejorando los resultados con muchos tipos de métodos diferentes. Y está bien. Bueno, un problema con que trabajaba Hongzhi Wang es el problema de redundancy o correlación entre los atlases. También es un problema bien conocido en Machine Learning cuando trabajamos con consensus ensemble classifiers. Sabemos si los errores de los classifiers tienen una correlación, tenemos que corregir por eso en el ensemble. Entonces, lo que hicimos con Hongzhi es hacer ese tipo de corrección para la segmentación de imágenes. Entonces, aquí la demostración de este problema. Aquí tengo dibujos de mis hijos, de mi iPhoto Library. Y bueno, quiero reconocer de quién es esta foto, ¿no? Entonces porque mi hija tiene 6 años ya y mi hijo no tiene todavía 2 años, tengo muchas más fotos de mi hija. También que es mi hija, mi niña, que mi niña no hay otra, ¿no? Tengo miles de fotos de ella, mi niño que nunca encontramos la cámara y si tenemos 5 o 6 fotos ya tenemos suerte. Bueno, entonces si vamos si queremos saber de quién es esta foto, computamos las similitudes y bueno, todas estas me dan un valor de 2, ¿no? Porque mi hija parece a mi hijo, pero no tanto. Y aquí hay otra foto de mi hijo y parece más. Pero ¿qué pasa? Si ahora voy a hacer votación y lo voy a hacer como en el esquema de Label Fusion anterior, lo que voy a hacer es añadir todos los pesos estos y dividir por la suma que son 10 y entonces el peso total para mi hija va a ser 0.6 y para mi hijo 0.4, es un error pequeño aquí, pero bueno, voy a decir que esa es Sara cuando, bueno, en realidad es Alejandro. Este tipo de problema teníamos que resolver. Entonces, otra manera de ver eso, esto es el método de fusión de etiquetas anterior, en cual estimamos similitudes entre cada atlas y cada imagen independientemente y computamos un mapa de votos independientemente y luego normalizamos los votos para que añadieran a 1. Y la técnica nueva de Hongzhi es cuando intentamos aprender las correlaciones entre los errores que hacen los atlases diferentes. Entonces ya no solo miramos la similitud entre cada atlas e imagen target, pero estamos considerando las parejas de atlases y cómo relacionan parejas de atlases con... ¿Está traduciendo? Qué bien. ¿Sí? ¿No? ¿Ah? No, perdón. Entonces,
¿Dónde estaba yo? Ah, vale. Ok, entonces estamos aquí. Y ¿cómo formulamos este problema? Lo formulamos como estimación de la expectativa de diferencia entre la segmentación verdadera que no sabemos y una segmentación, una weighted sum de segmentaciones de los atlases. Entonces lo que queremos es estimar los pesos que van a minimizar la diferencia entre la etiqueta, o aquí solo pensamos de una etiqueta, ¿no? Una binary segmentation en este caso. Entonces, este puede ser 1 si es la etiqueta que queremos segmentar, y 0 background. Entonces, si queremos minimizar esta cantidad, the square of the difference between the true segmentation and the weighted sum of the atlas segmentations, conditional on the images. Si ahora hacemos un poquito de álgebra, podemos convertirla en esta forma de una minimización sobre los pesos, esa minimización cuadrática con with a sum constraint that the weights have to add to 1, y con la matrix M aquí teniendo la forma esa de expectativa del error, la expectativa de diferencia entre la segmentación verdadera y segmentación en el atlas J, y segmentación verdadera y diferencia con el atlas K. Entonces, de ese viene el nombre Joint Label Fusion, porque estamos estimando joint errors, los errores conjuntos de parejas de atlases. Bueno, claro que si no tenemos ninguna idea de cuál es la segmentación verdadera, entonces lo que estamos es estimar esta expectativa usando información de las intensidades de las imágenes. Entonces lo aproximamos con más o menos una forma de cross correlation entre los imagen target y los dos imágenes atlas, el par de imágenes atlas. Entonces, la diferencia entre el método anterior es que en el método anterior usamos un tipo de diferencia aquí que normalizamos y hacemos grande cuando la diferencia es pequeña y pequeña cuando la diferencia es grande, para un atlas y una imagen target. En este esquema estamos considerando una pareja de atlases y estamos haciendo una matriz de esas expectativas y desde ahí estamos estimando el peso. Y lo que pasa con esta técnica es que sí, es muy fácil demostrar. Si tenemos una atlas, como en el ejemplo con mis hijos, si tenemos una atlas repetida muchas veces y ahora computamos los pesos con el método ese de Joint Label Fusion, ya los pesos de los atlases que están overrepresented en mi población de atlases se bajan. En extremo ejemplo, si yo pongo 19 copias de mi cerebro y una copia de otro cerebro en mi atlas, sigo con, en vez de tener el peso de mi cerebro multiplicado por 19, saco el mismo resultado si tenía solo un atlas con mi cerebro y un atlas de otro cerebro. Más importante es que si tenemos una población con varios tipos de patología o varios tipos de anatomía, si una es más representada en el atlas que la otra, tenemos un bias que este tipo de método teóricamente va a eliminar. Entonces, aquí un poquito de resultados. Esto es una comparación en el artículo
en segmentación de hipocampo entre diferentes técnicas de votación, y aquí comparamos, bueno, con majority voting, staple, pero también con dos tipos de votación independiente que no considera interacciones entre los atlases, y el método de joint label fusion de Hongzhi. Y bueno, como en todos los artículos, el método que inventamos gana, ¿no? Es impresionante que en miles de artículos siempre gana el método que del autor. Pero bueno, seguimos. Entonces, otra cosa que hacemos con Hongzhi, también una idea muy sencilla, es usar clasificación en una manera de mejorar segmentación que hagamos con un método dado, ¿no? Entonces, en este caso, eso funciona con cualquier método, ¿no? Por ejemplo, no sé, decimos FreeSurfer, ¿no? FreeSurfer es un método que estamos usando en nuestro laboratorio y no estamos contentos con los resultados. Tenemos unas segmentaciones manuales de, ¿qué más? Hipocampo. Unas segmentaciones de hipocampo manuales, y FreeSurfer está produciendo unas segmentaciones y dice que no hay una diferencia, que no parece, que el de FreeSurfer es un poquito más grande que los nuestros. Bueno, en esta situación lo que puede hacer es muy fácilmente ver la diferencia entre los dos tipos de segmentaciones y entrenar un clasificador para desconocer este tipo de diferencias y luego corregir este tipo de diferencias. Entonces eso es lo que hicimos. Es una idea muy simple. Y bueno, es que la cuestión es cómo hacer este clasificador funcionar bien, los parámetros, etcétera, etcétera. Pero la idea es que ahora tomamos una imagen, aplicamos nuestro método cualquier, en este caso FreeSurfer, y ahora corregimos la segmentación con este clasificador y salimos con una segmentación un poquito mejor. Entonces, en esta clasificación, los dos clases son los voxeles que tienen la etiqueta correcta y las voxeles que no tienen la etiqueta correcta. Eso sabemos de los datos de entrenamiento. Y usamos los voxeles en una región alrededor de la segmentación automática de nuestro método. Entonces, tomamos el resultado de FreeSurfer, hacemos como una dilation, y en esta región entrenamos el classifier con características que son la apariencia, las intensidades de las imágenes en una región sobre cada voxel, y muy importantemente la segmentación automática sirve como una característica contextual. Sin esta característica contextual, este método no funciona casi para nada. Es que el contexto enseña a este método dónde estamos, entonces qué tipo de corrección tenemos que hacer en los bordes entre las estructuras versus dentro de una estructura. O también usamos unas características espaciales que nos enseñan dónde estamos en relación con el centro de segmentación. Muy simple, pero funciona bastante bien. Este es un ejemplo de segmentación con FreeSurfer. Aquí la etiqueta azul es de FreeSurfer, segmentación de FreeSurfer, y la etiqueta roja es la segmentación nuestra manual. Y vemos que hay un bias bastante fuerte, que hay una parte de materia blanca que se incluye FreeSurfer en la segmentación. Entonces, entrenamos este clasificador con 10 ejemplos así, y el método quita completamente este oversegmentation, ¿no? Hace la segmentación de FreeSurfer parecer
casi como nuestra segmentación manual. Entonces, aprendemos el bias y quitamos el bias. Y si vemos el volumen de hipocampo producido con FreeSurfer, comparado con el nuestro manual, quitamos completamente el bias en el volumen también. Con métodos como segmentación multiatlas, también existe un bias. Un bias no es nada tan fuerte como el bias en FreeSurfer, pero hay un patrón de bias aquí en la parte anterior, en la parte posterior de hipocampo, que si aplicamos este método de corrección, quitamos una parte bastante grande del bias. Entonces, con estos dos métodos de corrección, Corrective Learning y Joint Label Fusion, sí terminamos en el primer plazo en el challenge de MICAI 2012. También salimos muy bien en el 2013 en unas categorías, en otras categorías no. Pero en este challenge lo que tenemos que hacer es hacer una segmentación de 140 etiquetas en el cerebro en la imagen de T1 y teníamos un conjunto de imágenes para entrenamiento con etiquetas conocidas y tenemos que aplicar el método a otras imágenes que solo los organizadores de la challenge tenían la verdad. Entonces aquí sale el método solo Joint Label Fusion y aquí sale el método con la corrección. Y también aplicamos estos métodos a otros problemas de segmentación de hipocampo, de cerebro, de subcampos de hipocampo, de que voy a hablar un poquito más ahora, y también a algunos problemas fuera del cerebro, porque también hay partes de cuerpo importantes por allá. Entonces voy a practicar un poquito del problema de segmentación de hipocampo, porque mucho de nuestro trabajo está en este tema. El hipocampo es una parte del cerebro muy importante. Por un lado, porque está responsable por muchas partes del sistema de memoria. Por otra parte, porque es muy vulnerable a varias enfermedades, como Alzheimer's disease, epilepsia y muchas otras enfermedades. Es como una parte del cerebro que en algunas maneras es más vulnerable a los daños. Entonces, también es una parte de cerebro muy interesante, con una conectividad distinta de otras partes del cerebro, con unas subestructuras o subcampos que tienen funciones diferentes y están afectando diferente en las enfermedades diferentes. En particular, en Alzheimer's disease, la área de hipocampo es la área donde la enfermedad afecta primero y tiene una progresión bien entendida que no empieza en el hipocampo propio, pero empieza en una región que se llama perirenal cortex y luego progresa un poquito entre el hipocampo, área CA1 de hipocampo, y luego progresa en todo el hipocampo, luego todo el cerebro. Pero es una progresión bien entendida y muy interesante de la enfermedad. Y entonces, solo medir el volumen de hipocampo como una estructura, de verdad no pensamos que no sirve tan bien como entender cómo cambian diferentes partes en diferentes subcampos del hipocampo. Para aprender eso, estamos mucho trabajo, como dijo Alonso, estamos trabajando con imágenes post-mortem e histología
Pero también tenemos una herramienta que se llama ASHES, que es una aplicación de estas técnicas de Joint Label Fusion, Corrective Learning y ANTS que hace el registro a las imágenes de alta resolución del hipocampo. Usa estas imágenes muy anisotrópicos con resolución de 0.4 por 2 milímetros y produce unas etiquetas de distintas partes del hipocampo. Esta técnica. Y es una herramienta que pueden bajar del internet. Necesita tener un cluster para hacer eso, pero si lo tenemos funciona más o menos bien. ¿Y cómo funciona la herramienta de este tipo en la manera más práctica? Que tienen como dos partes. Una parte de entrenamiento en cual hacemos como una cross-validation entre los atlases dados. Y en proceso de cross-validation obtenemos los coeficientes de los classifiers, también la región de interés para la segmentación, para hacerlo más rápido, para no tener que hacer el registro en todo el cerebro. Entonces, mucha información podemos aprender de los atlases y lo combinamos en un paquete que se llama paquete Atlas, y ya este paquete Atlas ponemos en el internet que pueden usar otros para segmentar imágenes nuevas. Entonces, en un sujeto nuevo necesitamos una imagen de T1 más o menos anisotrópico y esta imagen especial de T2 que es anisotrópico, y pasamos por otro pipeline que aplica más o menos Joint Label Fusion y Corrective Learning y acabamos con la segmentación. Ahora, esto es un ejemplo, es Medium Performance Case. Aquí tenemos la imagen, aquí tenemos la segmentación automática y aquí tenemos la segmentación manual. Y sí, si nos gusta ver los coeficientes de DICE, aquí están los coeficientes de DICE para distintas partes del hipocampo, y para los subcampos más grandes funciona bien. Que no hay muchos artículos de segmentación automática de subcampos de hipocampo. Es un tema porque me interesa tanto trabajar en esto, porque todavía hay espacio para mejorar. Pero este es el método. Y en un artículo que publicamos hace muy poco, sí vemos que si comparamos pacientes con mild cognitive impairment, que es una estadio de Alzheimer que viene anterior de la enfermedad desarrollada, sí vemos diferencias más grandes en los subcampos y los subcampos en cuales esperamos de ver las diferencias que en otros, y también que si usamos segmentación del hipocampo entero. Este tipo de análisis hacemos con volumen, hacemos con los volúmenes, ¿no? Hacemos segmentación, sacamos las etiquetas, midimos los volúmenes, eso es decir, sumar el número de voxeles en cada segmentación, nos da el volumen de cada estructura. Muy bien, pero volumen nos da una medida muy limitada de una estructura. Una estructura anatómica tiene una riqueza de forma, una información de grosor, y volumen no captura todo eso. Si queremos hacer análisis de otros tipos de información, casi siempre necesitamos una forma de correspondencia entre las segmentaciones. Y esta es la parte en que vamos a seguir ahora un poquito. El problema de correspondencia. Entonces, la segmentación multiatlas nos da contornos, pero los contornos no tienen ninguna
información sobre qué punto en una segmentación corresponde a otro punto en otra segmentación. Esto tenemos que buscar de alguna manera un mapping entre los puntos en todas las segmentaciones. Y ya teniendo estos mappings podemos hacer unos tipos de análisis mucho más interesantes. Por ejemplo, si quiero saber la diferencia en el grosor de... Yo no sé ni los nombres de los dedos en español, lo siento. ¿Cómo se llama? Index, ¿no? Un dedo índice. Vale. Entonces, si quiero saber el grosor del dedo índice, en este caso puedo mirar la distancia entre el punto este verde y el punto este azul. Y en todas las segmentaciones ya tengo una medida de grosor ahí. ¿Vale? Bueno, no está perfecto, claro que tenemos que hacer un poquito mejor que eso, pero se vende la idea, ¿no? Si solo tengo los contornos en los puntos correspondientes, ¿cómo voy a comparar los grosores? Tengo que tener esta correspondencia primero. Y lo interesante es cuando usamos la técnica de Single Atlas Segmentation, el cerebro que estaba transformándose al principio, tenemos una correspondencia, ¿no? La correspondencia va muy bien con la transformación esa. Pero lo que pasa cuando usamos múltiples atlases y los estamos combinando con el método de fusión de etiquetas, vamos a perder las correspondencias. Y eso es malo. Eso no me gusta de este tipo de métodos. Entonces, voy a practicar sobre dos métodos para introducir correspondencia. Un método más o menos muy simple, otra vez, que yo tengo muchos métodos simples en mi presentación, de post-processing. Un método de post-processing cuando vamos a buscar correspondencias entre las segmentaciones ya hechas. Y otro método un poquito más interesante, un poquito menos desarrollado, de combinar el problema de buscar correspondencias con el problema de buscar segmentaciones. Es un método que nos va a dar correspondencias usando los métodos de fusión de etiquetas, pero directamente en las transformaciones de correspondencia. Y vamos a ver cómo. Pero vamos a empezar con esto. En el caso de Ash's segmentations, voy a ilustrar esta idea de correspondencias, que tenemos en esta segmentación que para cada sujeto que segmentamos, salimos con una segmentación que es un poco blocky, por la anisotropía de las imágenes, y además no tiene ninguna topología concreta, ¿no? Que cada segmentación puede tener un poquito diferente topología. Entonces, y lo que queremos es buscar una correspondencia sobre ellos. Hay varias maneras métodos de deformación que podemos usar para buscar segmentaciones. Una de ellas es usando los métodos de Medial Representations, el cual estoy trabajando ya hasta mi doctorado, pero no es otro tema y no quería introducirlo aquí. En este caso usamos un método más directo en que vamos a tomar todas estas segmentaciones y construir un template geométrico aplicando el método de registro a todas las segmentaciones. Esto es un método más o menos estándar en el campo de registración, cuando tomamos un número de imágenes y buscamos una imagen o una forma media, y es un algoritmo iterativo cuando empezamos con una forma inicial y luego hacemos un registro deformable
entre todos los ejemplos aquí y la forma principia. Y luego we average las imágenes transformadas y sacamos otra forma aquí que más o menos parece a todos del principio, y seguimos iterativamente registrando y taking the average. Registration, taking the average, registration, taking the average. Así construimos los templates. Imagino que conocen el tema de templates, brain templates y así. Muchas veces lo hacemos con imágenes, pero también puede hacerlo con imágenes de segmentaciones, o lo podemos hacer con otra representación de las formas. Entonces, eso es lo que hacemos en este caso. Es que no. Ay. Ahora, ya. En este caso, construimos un template. Y cuando construimos un template, ya tenemos una forma de una topología fija. Y tenemos una transformación entre esta forma y la segmentación inicial. Es como una interpolación de la segmentación inicial con una dada topología y una correspondencia de puntos. Luego podemos estimar el grosor de la estructura usando métodos de skeletonization. No importa mucho cómo, pero y seguimos en fin con un mapa de grosor o mapa de diferencia estadística en los grosores. Es una manera de post-processing de las segmentaciones que nos da ahora un mapa de alguna medida, en ese caso grosor, entre todas las segmentaciones. Y aquí en los datos del hipocampo, usando este método sacamos un resultado muy bonito, que si vemos la diferencia en el grosor sobre los pacientes con mild cognitive impairment y pacientes con healthy aging, encontramos la diferencia precisamente en la parte esa de perirenal cortex, que indica la literatura patológica donde empieza la enfermedad. Es un resultado que no sé si lo replicamos vamos a ser muy contentos, pero está en el sitio donde queremos encontrar. Un problemita que tenemos con este tipo de método es que la anatomía no siempre permite solo una forma para representar todas las variantes de anatomía. En particular, en esta zona de perirenal cortex, hay un artículo que define 3 tipos diferentes de anatomía, 3 tipos en cual el sulco colateral, que está aquí en rojo, tiene configuraciones distintas. Y hay 3 tipos de configuraciones anatómicas que cobran como 97% de todos los cerebros que estudia Ding en su artículo. Entonces, tenemos un caso muy interesante, que tenemos unos variantes de anatomía distintos, bien distintos, que podemos estudiar. Cuando vemos el cerebro entero, lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos un variante, ¿no?, diferente, que el cerebro entero es como un fingerprint. Pero cuando vamos a ver a una parte así muy específica del cerebro, ya tenemos una cantidad pequeña de variantes anatómicos, y es interesante verlo con métodos automáticos. Y este es el trabajo de mi estudiante Long Shi, que hizo en MICA este año. A ver, si va a parar aquí. En este trabajo, en vez de hacer un template, usó clustering, spectral clustering. Escuchamos ayer un poquito de spectral clustering para encontrar
tres tipos distintos de anatomías directamente, de las segmentaciones, y para estos tres tipos de anatomía producir tres tipos de templates, tres tipos de formas medias de templates, y luego hacemos el análisis de grosor en cada template separadamente. ¿Qué le pasa? No quiere que enseñe esto. Okay, entonces ese es como un dibujito de cómo está aplicando el spectral clustering. Es una manera de proyectar todas las segmentaciones a un espacio de dimensión baja, y el grafo está construido de similitudes entre las segmentaciones, y luego aplicando K-mean clustering, encontrar clusters, y los tres templates que salen de este análisis espectral son bastante bien parecidos a los tipos diferentes anatómicos que encontramos en el artículo de Ding de patología. Entonces, por ejemplo, este tipo aquí tiene un sulco colateral profundo y continuo, y corresponde a este variante, y en aquel caso tenemos con un sulco de dos partes, y aquí también sale en el clustering el sulco de dos partes. Cuando hacemos un template de todos los casos juntos, sale algo que parece a los tres, pero no tiene una anatomía parecida ni a eso, ni este tipo, ni este tipo. Y eso es un ejemplo de lo que pasa, el matching entre el template y la segmentación automática. Eso es lo que pasa, que estamos aproximando la segmentación automática con una estructura de topología dada. Y en caso de single template, la estructura esa, la forma esa, tiene topología un poquito rara, aquí tiene una conexión, y el sulco colateral, la parte blanca aquí, que no entra el sulco colateral. Y cuando usamos tres templates, en este ejemplo, sacamos una aproximación mucho mejor de la forma. Entonces, y también si examinamos la diferencia entre la forma esta roja que aproxima la segmentación y la dicha segmentación, lo vemos que en el sulco colateral está mucho mejor que usando single template. Bueno, esto es de postprocesamiento, ¿no? La idea es, empezamos con segmentación automática que no tiene ninguna correspondencia, y construimos algún tipo de template o múltiples templates para buscar correspondencias entre todos los casos o entre grupos de los casos que tienen anatomías distintas. Este método aquí es bien diferente, y la intención es buscar correspondencias en el mismo tiempo que estamos buscando segmentaciones. Entonces, voy a explicar como un par de problemas. Un problema más sencillo y otro problema un poquito más complicado. El problema más sencillo es cuando tenemos una correspondencia conocida entre un espacio de referencia y un conjunto de atlases. En este caso, tenemos un conjunto de atlases, y para cada atlas sabemos una transformación a un espacio de referencia. Entonces, imagina que en espacio de referencia es como un atlas publicado, un atlas muy establecido del hipocampo, y sabemos que cada punto en este atlas tiene una correspondencia en algún punto en esta imagen. ¿Cómo producimos estas correspondencias? Yo tengo ninguna idea. Yo
imagino que lo tengo y empiezo en este punto. Luego vamos a decir cómo hacerlo si no tenemos estas correspondencias del principio. Pero aquí empezamos teniendo una correspondencia entre unos atlases y un espacio de referencia. Y la cuestión es, con una imagen nueva, queremos encontrar una correspondencia, una transformación entre esta imagen y espacio de referencia. Entonces, queremos hacer una propagación de la transformación entre este espacio y los atlases a la imagen nueva. Si solo tenía un atlas, es muy simple, es un problema muy sencillo. Yo hago un registro deformable entre esta imagen y el atlas, me da una transformación, y ahora voy a componer las dos transformaciones. La transformación entre esta imagen y el atlas, y entre el atlas y el espacio de referencia. Y ya tengo una transformación para esta imagen. Pero claro, si tengo n atlases, cada uno de los atlases me va a dar un mapa diferente, una transformación diferente. Tengo 20 transformaciones diferentes, que son transformaciones débiles. Igual como con Label Fusion. En vez de 20 segmentaciones débiles, tengo 20 transformaciones, correspondencias débiles que quiero combinar en una correspondencia fuerte. Pues aquí podemos usar la misma idea más o menos como antes. También podemos producir un mapa de similitud o un mapa de peso entre la imagen target y cada atlas, ¿no? Examinamos la similitud y en los voxeles donde esta imagen está más similar a este atlas, le damos un peso más grande, en otras partes le damos un peso más pequeño. Aquí podemos usar la técnica esa de Joint Label Fusion para producir estos mapas que también account for the correlations between the errors. Entonces, producimos estos mapas de peso y lo que podemos hacer es combinar las transformaciones en una manera lineal, y lo que nos da es una transformación que ya no es diffeomórfica, que ya no preserve la topología de la imagen, ¿no? Que un rectángulo aquí puede mapar a una fold en la otra imagen. Entonces, solo hacer una combinación lineal obviamente no sirve. Entonces, a weighted sum of the transformations is not a diffeomorphic transformation. Pero lo que podemos hacer es aproximar este weighted sum con una transformación que sí es diffeomórfica. Y entonces podemos escribir el problema en esta forma, que tenemos una minimización sobre todas las transformaciones que son diffeomórficas, que preservan la topología del espacio, y queremos minimizar la diferencia entre esta transformación phi t, que no sabemos, y una sumación, a weighted sum of the transformations that we get by combining the transformation from reference space to the atlas image and from the atlas image to the target image. Que tenemos esta suma que nos da una transformación fea, pero lo que queremos aproximar con una transformación que es diffeomórfica, y también añadimos algo de un regularizador. Qué mal. Regularizer para hacer la transformación que se porta bien. Bueno,
Esta es una manera, esta minimización se puede obtener fácilmente usando los algoritmos de registración que ya existen. Lo que tenemos aquí es una transformación dada, una transformación que no sabemos, y podemos convertir esta transformación en una colección de imágenes de coordenadas y aplicar registro usando ANTs, por ejemplo, la herramienta ANTs, con estas imágenes de coordenadas. Y entonces, ese problema se pueden resolver sin ninguna línea de código. Solo lo que tengo que hacer es producir estas imágenes de coordenadas y entrarlo en ANTs y puedo producir esta aproximación. Es muy fácil. Pero el problema es que yo no tengo la información de transformaciones, que es muy difícil obtener una ground truth transformación entre algún espacio de referencia y unos 20 atlases. Es que cuando hacemos segmentación solo tiene que pintar el contorno, ¿no? El contorno del hipocampo, el contorno de los ventrículos. Aquí yo digo que yo quiero saber la correspondencia entre cada punto de cada imagen y un espacio común. Eso es un problema que un manual rater puede perder 10 años haciendo. Imagino que todavía no... Es que casi imposible, ¿no? Buscar correspondencias densas es un problema muy difícil. Entonces, en realidad, lo que queremos hacer es group-wise correspondence. Es empezar con una colección de imágenes, no sabiendo la transformación al espacio de referencia, y encontrar transformaciones que son consistentes, que son que mapan los puntos correspondientes una a otra. Y lo que podemos hacer es pensar de este problema como un conjunto de problemas anteriores para cada atlas. Entonces, a ver, volvemos aquí. Podemos pensar si sabemos la transformación Phi2 y Phi3 y queremos saber la transformación Phi1, eso es un tipo de problema anterior, porque tenemos n-1 transformaciones dados y queremos aproximar una transformación que no sabemos. Entonces estamos como resolviendo n problemas sencillos en el mismo tiempo. Y podemos describir eso como una optimización grande entre un conjunto de transformaciones diffeomórficas de este tipo, que tenemos los pesos, los mapas de pesos entre cada par de imágenes, que tenemos que hacer un registro entre todos los pares de imágenes, sacar un mapa de peso y luego ponemos toda esta información, estas transformaciones que sabemos, los mapas de pesos que sabemos y transformaciones phi que no sabemos en una objetiva grande. Ponemos un término de regularización y ahora tenemos que hacer una optimización que ya está más difícil, pero también los gradientes de esta expresión se pueden obtener. Entonces, el efecto que tiene es que si tenemos unos registros entre pares de imágenes que son muy robustos, que los pares de imágenes son muy parecidos y el registro entre ellos mapa unos puntos muy bien a otros puntos, esta correspondencia lleva más peso en el group-wise correspondence que las correspondencias más débiles. Y, en fin, hacemos un poco de evaluación de eso. En un ejemplo producimos unas transformaciones artificiales y reconstruimos, y en este caso comparamos con una
técnica más estándar de Group-Wise Correspondence, que es un registro a un average, como lo que estaba explicando antes. Este tipo de registración a una imagen central aquí es un método con que estamos comparando, y sí tenemos un poco de ventaja con este método. Otro tipo de evaluación es ver cómo preserva esta correspondencia de las segmentaciones, y también encontramos que si aplicamos este método de Group-Wise Registration, Group-Wise Correspondence, a unas imágenes con etiquetas y en fin, producimos el alignment de etiquetas mejor que usando el método más estándar. Bueno, me quedan solo 5 o más slides, 5 slides por ahí. Ya esta parte es un poquito más densa, para mí por lo menos. Vamos con la última parte de presentación, que es segmentación multi-atlas sin registro. Y bueno, lo que pasa es que registraciones no nos dan buenas correspondencias entre pares de las imágenes, pero es una operación bastante cara. Para hacer un registro de este tipo entre pares de imágenes de 3 dimensiones, necesitas una media hora, una hora, así, depende del número de iteraciones y la diferencia entre las anatomías. Y entonces, en los métodos nuestros de Joint Label Fusion, la mayoría del tiempo está en hacer este registro. Pero ¿qué pasa? Hay mucho trabajo que está pasando aquí que no usamos. Toda esta transformación, todo lo que pasa fuera de los bordes de etiquetas, no nos interesa para la fusión. Lo que nos interesa en fusión son estructuras que estamos segmentando. Lo que podemos hacer, claro, es limitar la región donde estamos haciendo el registro alrededor solo de las estructuras. Esos son unos trucos que podemos hacer para acelerar la registración, pero todavía estamos perdiendo mucho tiempo en el registro. Otra cosa que no podemos hacer con este método es segmentar estructuras patológicas, porque aquí eso solo funciona si hay una manera de registrar esta imagen a esta imagen. Imagínense, yo tengo en esta imagen una lesión, un tumor en esta parte, y esta imagen tiene una lesión en esta parte. Un registro de este tipo nunca va a mapear esta lesión a esta lesión. No tiene manera. No hay una transformación así difeomórfica que me va a mapear una estructura patológica aquí a una estructura patológica allá. Entonces, a un lado, el registro nos cuesta mucho en el tiempo. Al otro lado, el registro no sirve para segmentación de estructuras patológicas. Entonces, la idea, este es el tema en que estamos trabajando muchos grupos ahora mismo en nuestro campo. Si no vamos a usar el registro, ¿qué otra manera tenemos de buscar correspondencias o unas segmentaciones débiles para una región de la imagen target? Entonces, tenemos un conjunto de imágenes atlas con sus etiquetas. Tenemos una imagen target y queremos encontrar patches correspondientes o unas regiones correspondientes a esta región en esta colección de atlases. Y el registro difeomórfico nos da una posible solución. Y aquí yo considero el
La cantidad de contexto espacial que estamos usando para el matching de las regiones en esta imagen y otras imágenes. Entonces, con registración deformable tenemos mucho contexto espacial. La registración deformable transforma puntos en una anatomía a puntos correspondientes en otra anatomía. Hay un montón de contexto espacial. Al otro extremo es un método muy no muy inteligente de buscar sobre todas las posibilidades, ¿no? En vez de hacer deformación, yo puedo buscar todos los patches posibles en todas las imágenes de Atlas y cada una me da una segmentación débil. Son muy, muy débiles. Son miles, millones de segmentaciones y la mayoría no sirven para nada. También puedo encontrar este tipo de anatomía que es hipocampo, yo lo puedo encontrar en un sulco, bla, bla, en un giro, bla, 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 en alguna parte completamente diferente del cerebro. Entonces, este tipo no tiene ningún contexto espacial. Estoy buscando en todas las imágenes, por todas las partes de las imágenes. Y bueno, si en esta búsqueda voy a recordar unos patches que parecen a mi patch, y puedo hacer votación de Joint Label Fusion o cualquier método de fusión de etiquetas entre todos estos patches. No va a funcionar muy bien este método, pero es para demostrar como el espacio que tenemos entre mucho contexto espacial y no contexto espacial. Bueno, en medio podemos poner un método de Péric-Coupé, de que vamos a escuchar, imagino, mañana, en que usan registración afino, que es mucho más rápido que registración deformable, solo global alignment of the images, y hacen una búsqueda local de patches, ¿no? Buscan por los patches parecidos, pero una región alrededor del patch en la imagen target. Mucho más rápido que este tipo de métodos. Y tiene el contexto espacial viene del registro global. Más reciente es el método de Opal, que usa método de Machine Learning de Patch Match. También con Péric es el primer autor. Y aquí usan un método muy interesante que busca patches parecidos, pero también mantenga una consistencia espacial entre los patches que está buscando. Entonces, si un patch aquí mapa un patch aquí, hay alta probabilidad que el patch alrededor va a mapear un patch también alrededor. Entonces hay una consonancia entre las locaciones de patches que están buscando en las imágenes. Y así yo lo veo como tener más contexto espacial que el método original de Coupé. Pero es mucho más rápido que los dos métodos, porque también este método de patch match es muy rápido. El método que Hongji y yo desarrollamos, que no usa registro, usa los supervoxels de que nos presentó Abril ayer, y usa matching de supervoxels, que le voy a enseñar muy rapidito lo que estamos haciendo aquí. Entonces, este es el método de supervoxel o el método SLEEK, que es una manera de tomamos una imagen con muchos píxeles, muchos voxeles, y hacemos un grouping en los segmentos con intensidad parecida, ¿no? Y lo que usa es K-means. Es solamente K-means acelerado para hacer los grupos de píxeles parecidos. Otra
otra manera de pensar de eso es oversegmentation. En vez de segmentar la imagen en 3 etiquetas de tierra, árbol y cielo, gracias, lo segmentamos en 2000 segmentos que luego se pueden grupear en los segmentos que queremos. Pero es una manera de reducir la imagen en unos cachitos pequeños parecidos que pueden servir para muchos problemas como simplificación de la imagen, simplificación del algoritmo. Y eso es lo que estamos haciendo en el método de Hongji de Supervoxel. Aquí empezamos con una imagen de resonancia, lo dividimos con oversegmentación en supervoxeles y luego buscamos supervoxeles parecidos en nuestro conjunto de atlases. Entonces hacemos una búsqueda, pero una búsqueda no de todos los patches que pueden tomar años, pero de los supervoxeles, que es bastante rápido. Y eso nos da una segmentación inicial. Solamente para cada supervoxel en la imagen target encontramos una lista de supervoxeles parecidos en todos los atlases y producimos una etiqueta para el supervoxel, cada supervoxel. Eso nos da una segmentación inicial y luego hacemos una segmentación mejor haciendo un método de searching for patches, pero entre los supervoxeles que ya están mapped, ¿no? Entonces, si este supervoxel aquí, el marrón, tiene otro supervoxel en un atlas que parece a él, ahora vamos a buscar los patches pequeños aquí y compararlos a los patches pequeños en el otro supervoxel, y ahora hacemos una segmentación al nivel de voxels, no supervoxels. Entonces, donde nos ayuda eso es si tenemos una supervoxel que está erróneo, que combina la etiqueta de tumor, pero también la etiqueta de cerebro o la etiqueta de edema, pues podemos ya refinarlo y buscando por cada voxel asignar dos etiquetas diferentes a este nivel. Entonces, eso es donde estamos ahora pensando mejorar estos tipos de métodos más rápidos para que no necesitan registración y que también nos da una manera de segmentar estructuras patológicas usando las ideas de fusión de etiquetas, que están bastante poderosas para segmentación de hipocampo, de muchas partes del cerebro, pero ahora para estructuras patológicas. Bueno, entonces, para resumir, podemos decir que combinar segmentaciones débiles desde muchos sources. Lo siento, esto va a ser en inglés. Combining weak segmentation results from multiple sources can result in very strong segmentations. Ideally, we want these weak segmentations to be independent of each other, but in reality, when we're working with atlas datasets, there's going to be some redundancy. And so by using joint label fusion, we can account for some of that redundancy. And multi-atlas segmentation by itself gives you volumes, and you still have to, for a lot of advanced morphological analysis, shape analysis, thickness analysis, you want to follow that up with some kind of a correspondence mapping. And so I think we can definitely find correspondences as a post-processing step by applying geometrical techniques or deformable model techniques to binary or multi-label segmentations. But I think it's very interesting to explore how to utilize the strengths of label fusion as part of looking for correspondences directly rather than doing correspondence as an afterthought to the segmentation.
Actually, there's some other ways in which we're exploring doing this by sort of having deformable models fitted directly to the training segmentations, to the atlases themselves, and then mapping, sort of doing fusion on the parameters of the deformable models. But I didn't have time to talk about this. And finally, that even though deformable registration has resulted in very good results for multi-atlas segmentation, there's been a lot of movement lately to develop techniques that don't rely on deformable or even any registration to achieve close to the same segmentation performance in a fraction of the time. Bueno, en fin, tenemos una cantidad de herramientas que producimos en nuestro laboratorio. ASHES, que es para segmentación de subcampos del hipocampo. ITK-SNAP, de cual voy a hablar mañana, para segmentación interactiva. Una herramienta menos conocida se llama Convert3D y es una herramienta que yo pienso de como un Swiss Army Knife para procesamiento de imágenes médicos. Si ustedes conocen ITK, es una library. ¿Qué va a ser? Librería, gracias. Una librería de C++, de métodos de procesamiento de imágenes. Convert3D es como un wrapper sobre esta librería, pero les permite hacer en una command line muy sencilla muchas operaciones. Es como de verdad que yo uso eso en todas las pipelines que hacemos para procesamiento, que hace cosa muy fácil. Y bueno, tenemos también el software de Joint Label Fusion en Corrective Learning como una standalone herramienta que se puede usar para hacer segmentaciones. Otra herramienta de que no dije nada es Histology, es una herramienta que produjo mi estudiante Dan Adler, que es para reconstrucción y segmentación de datos de imágenes histológicos que son muy grandes, que son de alguna vez 1 giga para una imagen y queremos reconstruir en 3 dimensiones y funciona un poquito como Google Maps para esas imágenes muy grandes, pero también pueden hacer registro con MRI y histología. Es una herramienta muy bonita que ha hecho él. Y herramienta de Brian Avance, que un profesor en nuestro grupo, ANS, que es muy famosa y funciona muy bien para registración de imágenes deformables. Todas estas herramientas pueden encontrar en el sitio web de nuestro laboratorio. Bueno, muchas gracias.